Boreal Televisión presenta. No llores, muchachita quisqueyana, esconde tu dolor un poco más, que otra vez volverán a tu ventana las canciones de antaño a resonar. No sufras, campesino de mi tierra, oculta en el arado tu ansiedad, que algún día en el surco de tu siembra una rosa de amor florecerá. Quizás alguna vez también yo he de volver y pueda preguntar por el amigo aquel y el beso sacrosanto de mi madre, como una bendición pueda tener. No llores, muchachita quisqueyana, esconde tu dolor un poco más y oirás las campanas de tu iglesia repicar anunciando libertad. Quizás alguna vez también yo he de volver y pueda preguntar por el amigo aquel y el beso sacrosanto de mi madre, como una bendición pueda tener. No llores, muchachita quisqueyana, esconde tu dolor un poco más y oirás las campanas de tu iglesia repicar anunciando libertad, repicar anunciando libertad. Que se la vamos a prometer ahora. Saludos, amigas y amigos. Muy buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión con cobertura nacional. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier rinconcito de nuestro país, igual a aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas internacionales en el exterior. Abrazos a todos en este día histórico para la República Dominicana, 24 de abril del año 2026. Hoy recordamos la gesta, la revolución de abril de 1965, que comenzó un día como hoy. Así es. Randy Ortiz y Terrero, poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Qué bueno que nos acompañan ahora ya en el final de la semana laboral. Y antes de pasar a esos temas de la revolución, a temas ordinarios, decir que la señora embajadora de los Estados Unidos, la señora Lía Campos, norteamericana de origen mexicano, o de ascendencia mexicana, no sé si nació en los Estados Unidos, pero bueno, de sangre latina, ha estado
quizás como casi ninguna otra embajadora o embajador, desde que llegó fue visitándolo todo. Parece que es de la gente que le gusta conocer directamente las cosas. Quizá para entender a la República Dominicana, que es el país donde la ha enviado Donald Trump como jefe del Estado norteamericano. Pues ella anduvo por la zona colonial con el ministro de Turismo. Muy diligente él, manejando el carrito ese que se usa mucho en la zona turística y en los campos de golf, por toda la zona colonial. Y la mujer estaba encantada y lo vio todo y lo preguntó todo. Vieron las artesanías de ámbar, la artesanía del arimal. El arimal es una piedra semipreciosa que solo existe aquí en el mundo entero. Bien, pero además ella se interesó por lo que se ofrecía a los turistas. Probó el frío, probó el coco de agua y yo decía, eso está muy bien. Ahora, si llega a la habichuela con dulce, se queda aquí. Me imagino que ella habrá pasado por sancocho y asopao, ¿verdad? Platos dominicanos. Y no caería mal una friturita de esa que la gente que después de tomarse unos tragos antes de regresar a la casa compra. Ha demostrado ser diligente. Lo que no me gustó es que opinara sobre el tema de que la República Dominicana mandó un representante a una actividad que abogaba por la paz y la democracia y una serie de cosas más, porque ahí esa no es su función. El que estemos sobre el área de influencia de Estados Unidos no quiere significar que nosotros somos ni Puerto Rico ni ninguna de las posesiones de Estados Unidos. Yo sé que mucha gente dice, no, en el fondo que maneja los Estados Unidos así. Mira, bien, tenemos y debemos tener una buena amistad con los Estados Unidos. Primero, es nuestro primer socio de negocio, a donde exportamos más. Pero también es verdad que el que más no vende a nosotros. Hasta que llegaron los chinos. Entonces, porque ahora es chino, todo es chino. Bien, esa es la única parte que uno le objeta, porque uno sabe que ella tiene aquí una misión para representar los intereses de los Estados Unidos, pero con el debido respeto. Debido respeto. Y quiero decir eso precisamente por la fecha. Este país, después de una dictadura terrible, que contaba con el apoyo de Estados Unidos, hasta que esa dictadura no le sirvió más. O entendían que el dictador Trujillo estaba pasado, había que salir, estaba haciendo mucho disparate. Y los tiempos decían que la República Dominicana debía ir a la democracia. Bueno, Estados Unidos apoyó la muerte de Trujillo. Eso no quiere decir que los que mataron a Trujillo no tuvieran razón personal, no por daño personal, como puede mucha gente pensar, sino porque entendieron que era la hora de eliminar a Trujillo. Lo eliminaron. Vino un Consejo de Estado que organizó con Rafael Filiberto Bonelli, un santiaguero, abogado, que dirigió el país y organizó unas elecciones libres. Oye, después de una dictadura. Y las ganó Juan Bosch. Pero un grupo oligarca que tenía en un médico a Viriato Fiallo para esa posición. Pero no, Viriato Fiallo esto no es un juicio de valor de que era bueno, que era malo. No, bueno, él fue. Él era, creo que, médico de los Vicini, bueno, pero ya conocemos esa parte de la historia. Y gana Juan Bosch unas elecciones libres. Por 60 y pico, creo que 67, 60 y pico por ciento de los votos, bien. Y empieza a gobernar como se debe gobernar. Juan Bosch no tomó una medida que justificara un golpe de Estado, que no fuera que los que perdieron no quisieron aceptar la derrota y movieron sus influencias. Y el 25 de septiembre de 1963, teniendo Juan Bosch solo 7 meses, Juan Bosch había ganado en las elecciones del 20 de diciembre de 1962.
y tomó posesión el 27 de febrero. Bueno, y lo derrocaron. Ya conocemos la historia bien. Y vino un gobierno de facto. Yo adoro y repito todo el trabajo de los que mataron a Trujillo, incluido Inbel Barrera, pero Inbel Barrera tiene una sombra, que primero mató a la dictadura y después contribuyó a matar la democracia y se convirtió en un presidente de facto. Pero eso fue después, eso fue cuando ya estábamos en la guerra de Argentina. ¿Qué hizo el pueblo? Hizo una revuelta, reclamó la vuelta al resultado electoral libremente llevado a cabo con la presidencia de Juan Bosch. Que Juan Bosch volviera a la presidencia. Bien. En 48 horas, el estamento militar de la República Dominicana no tuvo capacidad de darle respuesta a esa manifestación del reclamo de la libertad, de lo más hondo del nacionalismo dominicano y de respeto a nuestra historia. Después de salir de una bendita dictadura. Entonces, Estados Unidos, que siempre anda peleando en cualquier parte del mundo, menos en su país, porque nadie ha atacado a Estados Unidos. La 42ª batallón aerotransportado con qué sé yo cuántos miles de marines. Hay gente que discute que si era verdad que eran 42,000 marines. Y bueno, el asunto es que le dijeron no cojan para Vietnam, bájense de la República Dominicana y pongan el orden ahí y ya usted conoce la historia hasta el día de hoy. Entonces hay que recordar, bienvenida a la señora embajadora, simpatiquísima, que colabore con nosotros en lo que podamos colaborar. Nosotros colaboraremos con ella. Creo en los acuerdos para enfrentar el narcotráfico, toda esa cosa está bien. Pero el rumbo de nuestro país, como país, lo debemos marcar nosotros. Eso, nadie tiene que decirnos con quién nos reunimos y con quién no nos reunimos. Solamente quería decir eso en el contexto de este 24 de abril, 61 años después, de uno de los gestos más extraordinarios de conciencia que ha dado el país en la parte moderna de su historia. Yo comenzaría hablando de los antecedentes que terminaron con la revolución, dando motivo a la revolución de abril. Tú hablaste de las elecciones de diciembre del año 1963, donde surge, después de una dictadura, surge un gobierno democrático, encabezado por el profesor Juan Bosch. Pero creo que uno de los principales, y para mí el principal motivo del derrocamiento de Bosch en septiembre 25 del año 1963 fue la Constitución de abril de ese mismo año. Luego de Bosch juramentarse como presidente de la República el 27 de febrero, en abril de 1963 se vota la Constitución conocida como la Constitución de Juan Bosch, de abril de 1963. Una constitución por primera vez que contempló los sindicatos, contempló a la mujer, contempló la tenencia de la tierra, regularizó prácticamente todos los aspectos de la vida democrática dominicana, que en ese momento estaba afectada por una oligarquía que venía de Trujillo, unos estamentos militares e intereses empresariales y religiosos que no comulgaron con esa constitución liberal, llamada en ese momento liberal. Era un ejemplo de lo que era un ejercicio realmente de la democracia, y ahí vino la conspiración sosteniendo que no podíamos tener otra Cuba aquí, que era un gobierno comunista. La oligarquía se une a los sectores religiosos, o sea, de la Iglesia Católica, que criticó el hecho de que por primera vez en la Constitución de la República se legalizaba el divorcio, se establecía y se ratificaba aún más el Estado laico. La Iglesia Católica
no podía apoyar eso, la libertad de culto en la República Dominicana, y más cuando venía de un concordato que lo firmó Trujillo por buscarse avenencias. Por el deterioro que ya él tenía. Perdón. Para buscarse un lustre, una cosa. Sí, pero ya tenía el concordato y la religión católica se estableció como religión oficial de la República Dominicana. Pero la Constitución del año 1963 establecía un Estado laico, claramente ratificado. Y todos esos factores se conjugaron para generar el escenario del golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963. Esos son los antecedentes. También en ese lapso hay que recordar que surge el triunvirato, encabezado por Donald Joseph Rick Cabral. Donald Joseph Rick Bueno. Cabral. Óigame bien. Entonces, y viene también el episodio, en ese intermedio, el episodio de Manolo, que Manolo fue una respuesta al golpe de Estado. Precisamente después de 1963 viene ese antecedente también con el movimiento 14 de junio, que se decabeza el movimiento 14 de junio con la muerte, el asesinato, porque fue un asesinato de Manolo Tavares Justo y muchos de sus compañeros, salvo algunos sobrevivientes. Y queda mucho de eso de las células del movimiento revolucionario 14 de junio. Ya cuando llega el 24 de abril de 1965, estamos hablando de cómo comienza el movimiento revolucionario. 24 de abril se invita a Donald Rick Cabral a una reunión con oficiales del ejército dominicano, pero se huelió, que era ya había rumores de un golpe de Estado, que en ese momento no era golpe de Estado, era iba a germinar. La restitución de la voluntad popular. Era el golpe de Estado se lo dieron a Bosch, o sea, a ellos no le iban a dar un golpe de Estado, le iban a restituir lo que se estaba pidiendo. Era la reposición del gobierno constitucional electo en diciembre del 62, encabezado por el profesor Juan Bosch, y esto genera lo que es la revuelta de abril de 1965, 24 de abril, que yo no sé, abriendo un paréntesis, qué encanto tiene el mes de abril, porque es uno de los meses del año que más composiciones y más hechos históricos tiene en la República Dominicana. A mí me encanta, yo me casé en abril. Bueno, pues a usted nadie le robó el mes de abril. No. Entonces, para sintetizar, este movimiento que comenzó con el llamado al retorno a la Constitución de 1963 sin elecciones, claro, porque por eso es que se habla del movimiento constitucional, porque buscaba la reposición del presidente constitucionalmente legítimo, que era Juan Bosch, depuesto por el golpe de Estado, y el retorno de la Constitución de 1963, de abril de 1963. Y surge desde las entrañas del ejército, y ahí entra el papel yo no sé dónde estará ese señor, pero no debe estar en la gloria, Elías Wessing y Wessing. Él se conforma con haber dejado el hijo en un partido bisagra como legislador. Y entra a jugar entonces el papel de jefe de los oficiales que apoyaban entonces a porque él dirigía el CEFA, que era un CEFAS. centro de entrenamiento de las Fuerzas Armadas en San Isidro. Pero del otro lado, el movimiento que tiene la semilla, el germen en el coronel Fernández, Rafael Tomás Fernández Domínguez, oriundo de Damajagua. y que al momento de iniciarse la revolución no estaba aquí, como no estaba el profesor Juan Bosch, y entra lo que sería el papel estelar de un militar, hijo de un general trujillista. Los dos eran hijos de... igual que Rafael Tomás Fernández Domínguez, que era hijo de Ludovino Fernández,
que murió Ludomino Fernández en unas circunstancias... Lo mataron. Sí, lo mataron. Lo mató un compadre de él. Sí, un compadre de él. Que Trujillo lo designó, no recuerdo si fue en la plaza de San Cristóbal, pero fue por el sur. No, fue en San Juan. El escenario fue en San Juan. En San Juan. Y Ludovino fue a relevarlo. Y el tipo no quería porque aspiraba a que lo ascendieran. Sí, porque él estaba en la lista de llegar al generalato. Él era coronel. Sí, él es coronel. Y entonces Ludovino lo que fue a donde el jefe a decirle, porque eran compadres, no quería como maltratarlo, es que él se niega. ¿Cómo? Y Trujillo lo degradó, le quitó 2 grados. A mayor lo mató. A mayor lo bajó. Lo mayor. Y él cogió un pique y le disparó a Ludovino y lo mató. Lo esperó. Entonces, lo peor de todo, abriendo un paréntesis de ese episodio, es que el escritorio de Ludovino, como comandante de la plaza, y el escritorio del mayor, que es un oficial administrativo, estaban frente a frente en la comandancia de San Juan. Y ahí es que una tarde el ayudante militar de Ludovino Fernández escucha los disparos en el despacho del comandante de Ludovino, y era el compadre de Ludovino que había sido degradado a mayor, que lo mató ahí en la misma oficina. El asistente militar de Ludovino lo mató entonces al mayor, que ya estaba armando una metralleta. Porque él había tirado a un oficial superior, el protocolo indica que había que matarlo. Lo que no recuerdo ahora mismo era el nombre del compadre de Ludovino. Pero para cerrar el caso de la revolución, bueno, cerrarlo no, por hoy, el caso de la revolución de abril, lo que comenzó como una guerra, como una revuelta para reclamar el retorno de la Constitución de 1963 y del profesor Juan Bosch sin elecciones, terminó convirtiéndose entonces ahí en una guerra patria, cuando se solicita, entre comillas, para justificar la entrada de lo que se conoció como la Fuerza Interamericana de Paz, un eufemismo y una máscara que le pusieron a la invasión de Estados Unidos por segunda vez en el siglo XX a la República Dominicana. Ya lo había hecho en el año 1916 hasta el 24. Y en el 65 entra Estados Unidos con lo que se señala que tenía 42.000 marines. Aunque tú decías que algunos cuestionan este número. Y entonces vienen las negociaciones con los constitucionalistas. Ahí se plegaron mucha gente, se le dio el refajo a gente que, como tú señalabas, había tenido un papel protagónico en la decapitación de la dictadura de Trujillo. Sí. Surge la figura heroica y emblemática del coronel de Abril, Francisco Alberto Caamaño Deñó. Se hacen las negociaciones, dentro de esas negociaciones está generar una especie de purga donde los principales protagonistas de la Revolución de Abril salen al exilio o lo envían al exilio, y se organizan entonces bajo la supervisión del gobierno de los Estados Unidos, las elecciones de 1966, que terminan con la victoria de Joaquín Balaguer hasta 12 años después, cuando es sacado del poder por los votos populares en 1978. Aunque estamos haciendo una cosa muy, muy rápida, porque fue un hecho histórico que abarcó demasiado cosas, harían falta varios programas. Yo quiero recomendarle a los que puedan localizarlo un libro que escribió Felucho Jiménez, amigo suyo, muy bueno, cuyo título es ¿Cómo fue el gobierno de Juan Bosch? Porque la gente, ¿qué pasa? Los norteamericanos y la oligarquía dominicana, que hay que repetirlo, le hicieron una campaña, le han hecho una campaña a lo largo, tan grande a Juan Bosch, que a ti te queda la impresión que a Juan Bosch lo tumbaron porque él no hizo lo que tenía que hacer o porque metió la pata. Al revés. No, y también se llegó a vender la idea de que como él se dice que tuvo indicios muy claros, y el coronel Fernández Domínguez se lo dijo, que supuestamente
que se estaba gestando un golpe de Estado contra Sí. él, se quiso dar, siempre se dijo que Bosch tuvo miedo de seguir gobernando. Eso es parte de lo la que se ha campaña. dicho siempre. Juan Bosch no tuvo miedo nunca. Señores, y Juan Bosch- todavía óyeme hasta bien. el 90, Randy, perdóname, Óyeme, lo perseguían eso que cuando no defendió lo de las elecciones del 90 también. Sí, no. Era Es una miedo que tenía. Fue una campaña, era un cobarde. Juan Bosch vino aquí en una expedición a donde los que critican ninguno se subieron. En esa expedición hasta Fidel Castro vino, que fue la del 39, que fue Cayo Confites, así se llama. Lo que pasa es que los dominicanos no la historia y es víctima de cualquier cosa. Lo que pasa es que se abortó y no llegaron a desembarcar y tuvieron que devolverse para Cuba. Lo que pasa es, ¿qué fue lo que pasó? Trujillo no dejó crecer a nadie. Y la oligarquía, en la oligarquía donde hay una familia poderosísima del país, tampoco. Y hay que entender la lógica de un grupo económico que no crecía, que contribuyó de manera extraordinaria a la muerte de Trujillo, lo cual estaba bien, claro, sin dar la cara a través de terceros, aunque el grupo que participó en eso tenía razones para eliminar a Trujillo. Lo que ocurre es que ese grupo mandó a su médico a que fuera candidato a la presidencia, el doctor Viriato Fiallo, que no era político, ni nada. Juan Bosch, que venía de Cuba con más, porque Cuba siempre fue más avanzada que nosotros, el deterioro vino después, reciente, pero bien. Es más, en la Constitución de Cuba, para los que no lo saben, hay artículos escritos por Juan Bosch. Sí, que participó en la elaboración de la No Constitución. está mal. Juan Bosch no es un hombre cualquiera, el que usted truja así. ¿Qué ocurre? Que Juan Bosch era más diestro en la campaña, el doctor Viriato Fiallo tenía todos los cuartos a su favor. Tanto así que uno de los eslogans de campaña, varios eslogans, si te dan dinero, coge. Y a la hora de votar, escoge. Porque estaban como ahora comprando votos. Ya, porque aquí Entonces, eso se ha hecho todo el pero tiempo ¿qué aquí. pasa? Que ellos querían vender el trujillismo y antitrujillismo. Si a eso íbamos, un trujillista era todo el mundo, uno por adhesión y otro por miedo. Juan Bosch, un mercadólogo de la política, se da cuenta y dice, pero ven acá, la inmensa mayoría del pueblo dominicano es pobre. El problema de la República Dominicana, decía Juan Bosch, no es ser trujillista ni antitrujillista porque ya no existe Trujillo. El problema que hay que resolver en la República Dominicana es entre el rico, al que él le llamó tutumpote, y el pobre, que no es más que un hijo de Machepa, de María Josefa alias Machepa, que era un símbolo de pobreza. Y hizo su campaña en base a que el problema no era el antitrujillismo porque Trujillo estaba cosa, sino qué hacer con los pobres del país para que no fueran pobres. Una lógica extraordinaria, porque lo que hablaban de contra Trujillo era, había razones para eso, pero había un grupo muy bien aposentado. Recomiendo, para que no se me olvide a Atahualpa y a los amigos televidentes, de Juan Daniel Balcácer, un artículo que se llama El último día de Trujillo, que es en el único artículo que yo he leído, no sé si se me ha escapado alguno, a donde Juan Daniel Balcácer, le estoy citando, escribe todo el origen de la muerte de Trujillo ese último día y quienes estaban atrás, no atrás de los que ejecutaron, que lo hicieron bien, héroes de la patria, sino los que quienes estaban sentados esperando el mango que le cayera de la mata, y no me refiero a Balaguer. No se pierdan, les reitero, El último día de Trujillo de Juan Daniel Balcácer. Pero también les recomiendo un ensayo que escribió José Rafael Vargas, que el título es ¿Valió la pena el golpe de Estado a Juan Bosch? Entonces a Juan Bosch se le hicieron lo primero, y la cúpula de la Iglesia Católica de entonces, no los católicos, la cúpula, como Monseñor Claricio, el nuncio del Vaticano, se sumaron a la campaña. Es más, todavía
todavía, y era yo monaguillo, y soy testigo, hubo una campaña de el rosario en familia de que cosa, y nos pusieron nosotros a hacer rosario de toda la cosa. Entiéndame bien los católicos, no es el católico que tiene que ver, una cúpula que estuvo de acuerdo con el golpe de Estado. Una sombra. Y la cosa hay que decirla porque después hay gente y hasta instituciones, que se metieron en interrumpir la democracia para que tuviéramos el país que tenemos del que nos estamos lamentando, que ya no estamos lamentando hasta del motoconcho. Pero entonces Juan Bosch fue un débil que no se atrevió, porque los que están ahora no lo enfrentan. Juan Bosch surgió después de una dictadura donde todo el estamento militar se había formado cuando Trujillo. Mira, hay muchos de los que ejecutaron el golpe de Estado a Juan Bosch. Algunos de una familia buena y honorable de Santiago. Familia del entonces secretario de las Fuerzas Armadas, Víctor Elvis Viñas Román. Todo el mundo conoce a esas dos familias, familia que usted la respeta. Bueno, un error de él, pero hay que entender la mente de ese hombre, la presión de Estados Unidos, la presión de la oligarquía de ese momento, no de todo, de una parte principalmente, para lograr eso. Y la cúpula de la iglesia que se prestó a crear las condiciones psicológicas por razones de intereses. Así es que es bueno decir estas cosas a 61 años de una guerra que no debió haber tenido, porque con el trabajo de José Rafael Vargas valió la pena el golpe de Estado a Juan Bosch. Revisen cómo fue el golpe de Estado y ustedes adorarían hoy lo que ya se visualizaba. Juan Bosch no nacionalizó ninguna empresa de nadie de Estados Unidos, no atacó a nadie, tomó la constitución que debía que ser, le agregó artículos de modernidad, el código de trabajo, lo que se le agregó fue cosas pequeñas, pero el código de trabajo era el código Trujillo de trabajo que se cambió realmente cuando Milton Ray Guevara, cuando Rafael Alburquerque y Lupo Hernández Rueda, por mandato de Balaguer, ya en la historia moderna, le dieron la conformación que tiene ahora y que todavía es objeto la cosa. Entonces, fue una campaña tan grande de que Juan Bosch era comunista, de que venía a tener cosas, como él vivió 20 años en Cuba, pero exiliado de una dictadura que enfrentó. Juan Bosch llegó a ser el enemigo número 1 de la dictadura de Trujillo. Entonces, y como se casó con una cubana y tenía 2 hijos cubanos, eso redondeaba todo. Y el daño que se le hizo al país interrumpiendo eso. Imagínate que toda una generación, aparte de los que vinieron en Constanza Memoria Meró, ese líder llamado Manolo Tavares Justo, que no votó su partido el 14 de junio por Juan Bosch, porque ellos tenían su propia agenda. Sin embargo, un hombre tan noble que cuando se dio cuenta de lo que hicieron, él que no había llamado a votar por Juan Bosch, se subió a las montañas y ya ustedes conocen la historia. Pero hay que señalar algo, Randy. Esa campaña que se le hizo a Bosch duró toda la vida de Juan Bosch. No, porque claro, recuerdo todavía en 1990 cuando se produjo la división del PRD, Jacobo Magluta Peña Gómez, claro, surge el PRI, surge el bloque institucional, institucional socialdemócrata, el BIS, y entra el PLD y se dice que ganó las elecciones y que Balaguer le hizo trampa en 1990. Lo cual es verdad. Bien. Y la forma en que se llevó a Balaguer que se vaya allá, con unas elecciones que todo indicaba que el PLD había ganado, claro, en 1990. Muchos decían, es que Bosch no quiere gobernar, tiene miedo de gobernar. Pero eso era una campaña. Su papel es la oposición. E inclusive aquí se habló durante mucho tiempo que el que implementó, el que habló más de borrón y cuenta nueva, fue el propio Bosch,
cuando en 1961 regresa. Claro. Pero esa frase no es de Bosch, eso es de Ramón Castillo. Que fue uno de los 3 PRDistas que vinieron aún estando Trujillo en el poder. Previo a la llegada de Bosch en 1960 y el retorno de Juan Bosch en 1961, Ramón Castillo en el Parque Colón, en una manifestación, es que pronuncia el tema de borrón y cuenta nueva, tratando de que los trujillistas no sintieran el temor de que iban a ser perseguidos, de que iban a pasarle el pueblo, para que el pueblo pasara llano. a pasarle cuenta, y vino con el tema de borrón y cuenta nueva. Pero eso fue Ramón Castillo ahí en el Parque Colón, dice la historia, en 1961. Y luego durante la campaña del 62 entonces se usa esa frase. Sí, porque Juan Bosch nunca dijo eso. No, Bosch dijo lo que yo dije ahorita, que la división no era entre trujillistas y trujillistas, sino entre gente pobre y los tutumpotes. Pero ¿qué le parece si terminamos este bloque con el himno de la Revolución de 1965? Vamos para allá, solo decir eso. ¿Por qué decimos esto en este programa? Pero espérate, una cosa que hay que señalar es la lástima es que todo esto que estamos comentando no lo hacen en la escuela dominicana. Pero justamente era lo que iba a decir para irnos al himno. Que ¿por qué en este programa nosotros decimos eso? Bueno, porque lo están callando. Porque la nueva generación esté o en el motoconcho, que es lamentable, que ni culpa tienen ellos en el fondo, o en la droga, que sigue creciendo el consumo de droga al interno del país, que la deserción escolar sigue y que la calidad educativa está en el suelo. Por eso hacemos este ejercicio. Podemos durar el programa entero hablando, pero tampoco vamos a, ¿verdad? Lo que queremos llamar es no dejar pasar la fecha por alto. Una de las cosas que se ha insistido justamente en la educación dominicana es para que los dominicanos olviden su historia. Sí, pero solamente, permítame, honorable magistrado, decir eso. Cuando a Juan Bosch le robaron las elecciones, era porque Balaguer presentó como aliado un partido sin haber oficializado eso. ¿Qué pasa? Cuando la gente le empezaron esa campaña, que fue el PRD, ¿ustedes saben qué pasó? Que 2 días después, Atuey de Camps y Jiménez dijo, Balaguer ganó. Oye, el otro, ay, ¿por qué no sacrifican a Atuey entonces? El que mató la gallina, el gallo en la cosa fue Atuey. El archienemigo del PRSC, o sea, el archienemigo del reformista, es que reconoce para que vos no llegues. No gane. Siendo Atuey, oye bien, siendo Atuey ahijado de Juan Bosch. Vamos a despedir Esto es historia y hay que decirla. A despedir este bloque con el himno de la Revolución de Abril de 1965. Sí, señor. Soldados valientes, empezó la revolución a imponernos con el principio del reclamo a la Constitución. Descargó la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra. Como el
Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos, paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Y ahora,
El bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la Gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad.
Sí, señor. Aquí estamos en este 24 de abril, 61 años después. Después de esa clasecita de historia, que reitero, es una pena el afán que se ha mantenido para que en la escuela dominicana no se dé a conocer la historia nuestra, que fíjense algo que extrapolo. Uno de los pilares del sostenimiento de la Revolución Cubana fue retornar la escuela cubana a resaltar la valentía y la lucha del pueblo cubano por su libertad, la guerra de los Mambises, la lucha de Martí, la participación de Máximo Gómez, de Camilo de Cienfuegos ya en la Revolución, de destacar a Carlos Manuel de Céspedes, destacar a todos los que ofrendaron su vida por esas luchas que realizó el pueblo cubano para liberarse del dominio español. Y la base de todo, si usted quiere llámele adoctrinamiento, fue justamente el que el pueblo cubano reconociera su historia desde el inicio. Aquí se ha apostado a borrar episodios de la historia dominicana. Cuando otros que no son dominicanos han destacado el valor del pueblo dominicano, que es quizás el único país de América que ha luchado y ha vencido, porque no solamente ha luchado, sino que ha vencido a los principales imperios de la época en que le tocó luchar. Francia, Inglaterra, España y Estados Unidos. Usted dirá, ¿cuándo le ganamos a Estados Unidos? Fíjense que a partir del año 1916, con la invasión que ya previo Estados Unidos había invadido Haití, República Dominicana mantuvo siempre una lucha constante contra esa permanencia de los Estados Unidos en territorio nacional y su partida se produce en 1924. Pero también existe el afán de borrar lo que pasó a partir de la caída de Trujillo, porque había familias que no les convenía que se hablara de la dictadura de Trujillo y de su participación y de lo que pasó con su papel después de esa caída de Trujillo, que algunas de esas familias se quedaron con patrimonios del dictador. Y todo eso se quiso borrar. Y se quiso borrar también la participación de héroes nacionales, como el caso de don Antonio Inver Barrera, como el caso de otros que lograron salir del tirano, pero al final, o sea, en el intermedio, terminaron cercenando lo que fue la mejor muestra de inicio de democracia, no solo en la República Dominicana, sino en toda esta parte del continente americano. Exacto. Y aquí se apostó y se ha apostado a que los 12 años de Joaquín Balaguer también no se conozcan en la historia dominicana. Y recordamos la generación ahora, lo que recuerda son los últimos 10 años de Joaquín Balaguer. Solo los que venimos de aquella época sabemos lo que fue la famosa dictadura blanca lo que se conoció como una dictadura ilustrada, encabezada por Joaquín Balaguer, que finalmente se ha terminado por reconocer muchos logros y empezar a analizar la historia desde las circunstancias que se dieron en esos 12 años de un país que venía de una dictadura, un golpe de Estado, una guerra civil, una izquierda inspirada en la Revolución Cubana, una lucha en ese entonces, se podría decir, de ideales, porque había idealismo en esa época, y donde estaba la famosa Guerra Fría y hasta el comunismo dividido, el comunismo pro-chino, el comunismo pro-ruso, tú recordarás eso. Entonces eso lamentablemente aquí, y ahí caemos en lo que es la currícula escolar de la República Dominicana, que fíjense en el estudio que leíamos ayer,
uno de los elementos que desincentivan al estudiante y que se señala como parte de las motivaciones de la deserción escolar es lo aburrido que es la enseñanza en la República Dominicana. Claro. Aburrida. O sea, no hay interacción, el muchacho va... No hay comprobación, eso es lee, no. pero no ve físicamente. No eso. solo eso, si fuera lectura, en estos días yo hablaba con alguien de educación y después me mandaron un video diciendo, una profesora entrevistando a algunos niños, evidentemente que estaban preparados, para ¿cuántos libros ustedes han leído? Porque yo le dije, yo quiero que usted me haga, bueno, el director regional de educación fue que estuvo aquí en el programa. Esa interacción y ese pensamiento crítico no existe en la formación escolar de la República Dominicana. Y se ha apostado a eso siempre, de que se olvide parte de la historia de nuestro país. Pero bueno, vamos al día de hoy. Al día de hoy. Miren, yo no soy muy amigo de los rumores. Pertenezco al grupo de periodistas que decimos que el rumor no existe. Tú rumoreas o yo rumoreo, pero el rumor no es como un virus que camina por él mismo. Pero vamos a decirle el del momento, porque está cogiendo como calle por la sombra. Una alegada iniciativa de acuerdo, dígame bien, entre PLD y PRM. ¿Sí? Objetivo, atajar a Leonel. Le estoy repitiendo como lo dicen. Randy Ortiz no tiene necesariamente que suscribir eso. Y que hablan de acuerdo y ya de repartición, de que Danilo aspira a que le apoyen a Gonzalo y cuánta municipio le tocarían, unos 40, y que desde la dirección del PRM, pero siempre la gente mira al presidente, que no necesariamente, ni esto tiene que ser así, aspira a que sea un acuerdo total, no parcial, que eso es lo que hay. Pregunto, ¿realidad? ¿Ficción? Gente colocado en áreas de influencia de los partidos, porque hay gente que son especialistas en montarse en la ola del partido que ve que viene. Porque si tú ves bien la cosa, dicha así, tú dices, no, pero eso no tiene mucho fundamento. Ahora, ¿a quién le favorece eso? A la fuerza del pueblo. Porque si un partido que esté en el gobierno y uno que fue el principal de la oposición se unen, es porque a quien tienen que atacar es demasiado fuerte, ¿verdad, Atahualpa? Te llega como a esa conclusión. ¿Sería ese el asunto? Yo lo dudo. Lo dudo. Pero decimos esto ¿por qué? Porque muchas veces nos adelantamos a decir cosas que la gente dice, ¿a dónde viene eso? Y una semana después, o un mes después, o 3 meses después, se demuestra que sí, aunque se diluya. Entonces nosotros tan pronto nos llega, como ustedes saben, planteamos la situación que se ve venir. Real o disparate, pero lo hacemos a tiempo. Así es que estén atentos. Yo me quedo pensando en eso que han puesto a circular y que lo han dicho algunos comunicadores muy cercanos al Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que más eso es una especie de bola de ensayo, porque políticamente uno como que se le haría, digo, después del Frente Patriótico, aquí puede pasar cualquier cosa en términos de alianza. O hay de la alianza rosada entre Hipólito y el Partido Reformista. Y también, pero yo quisiera como entender esto políticamente. Acuérdate que en política se vale todo. Sí, sí, en política es el arte de lo posible, dicen. Sí. Pero, ¿cómo tú haces una alianza como líder de un partido que ha sido el principal blanco de persecución, de desintegración de tu propio gobierno y donde te han perseguido a tus familias? Yo creo que sería llevar a la tumba al Partido de la Liberación Dominicana.
definitivamente, convertirlo en un partido reformista. Porque todavía la lucha entre el PLD, Fuerza del Pueblo y eso, parece ser hasta una lucha entre compañeros. Pero es que está más enemigo interno que hacia afuera. Lo que hay un grupo dentro del PLD que no aguanta el que hayan salido del poder y ahora la campaña es recordar que el que dividió supuestamente fue Leonel Fernández, los del lado de Danilo. Pero a mí me luce eso más qué sé yo, un recurso, no sé. Un ensayo. Pero miren. Vamos a ver qué pasa ahora. Pero también hay que ponerse en la situación del PLD. Pero ya al margen de este comentario, de que eso es un comentario. ¿Tú te imaginas lo que llegó a ser el PLD? Gobernó 22 años. Y que un desprendimiento del PLD encabece hoy la oposición. Es una situación que debe ser difícil para un partido que tuvo el poder y que hizo muchas de las transformaciones que hay hoy. Bueno, el metro hoy, ahí vi yo esta mañana, parece que ayer hubo otra vez un cosa de pararse, parece que no, y ahí estaban la gente diciendo lo que le cuesta a muchas personas cuando el metro se para. ¿Tú sabes por qué? Porque la gente tiene que llegar a su trabajo o volver a su casa. Y lo de los motores, los de las motocicletas, se aprovechan. Hasta los de Uber, dicen unas declaraciones ahí, se aprovechan. ¿Por qué? Es a precio de desesperación. Cuando tú compras a precio de desesperación, en este caso un servicio de transporte, el que te lo ofrece se aprovecha. Miren, un amigo, a propósito de eso del metro que tú señalas, me dijo ayer que me iba a hacer llegar, pero no me lo ha hecho llegar, un estudio que hizo una empresa de la línea 12 del metro, una empresa constructora estructuralista. Reciente ese estudio, dice él que lo tiene. Yo te lo voy a hacer llegar porque en ese informe, según él me avanzó, hay cuestionamientos muy serios que comprometen la seguridad y la durabilidad de la vida útil de la línea 12 del metro. No es un secreto a voces que esto fue en su momento el pan nuestro de cada día durante el momento de la construcción, y estos resultados se dan después de la inauguración que se dio en febrero, donde se cuestiona inclusive unos 14 pilares, columnas, como dice la gente, que no reúnen la calidad del hormigón que llevan. Aparte de señalar la exposición de acero, aparte de señalar que, por ejemplo, se generan concentración de agua, o entiéndase pozos en la misma estructura, por la falta de un drenaje y por los desniveles que no hay forma de entender los que se generaron en la construcción de visuales que tú los ves. No, tú los ves. Que tú no pero necesitas, esos desniveles, óyeme, tú ves que ahí se aposa agua, claro, lo que pone en riesgo también la construcción. Pero lo más, me estaba diciendo él, lo más comprometedor son los vicios de construcción en términos estructurales. Sí, inclusive habla de los laterales, donde uno mismo lo ve a simple vista, que se ha producido el descacaramiento, se ha producido la caída de esas protecciones laterales, todavía hoy no se han corregido. Entonces ese estudio cuestiona justamente el que se pusiera a operar la línea 2C del metro en esas condiciones. Que no está completo todavía. No se ha podido implementar el servicio completo. Se supone ahora que es para mayo, porque no se ha podido corregir todo lo que se ha señalado. Ese estudio está calladito, no ha salido, pero
si nos cae en la mano, ustedes pueden estar seguros de que aquí lo vamos a decir, el lunes lo vamos a decir, de qué se trata, por lo menos una parte de ese estudio. Pero yo quiero referirme, poeta, con su venia, a una expresión que a mí me encanta. Miren, cuando hay a mí me fascina el lenguaje diplomático. Recordemos a un director de impuestos internos que se llamaba Juan Hernández, que en paz descanse. Una de las personas más simpáticas y amigables que usted pudo haber conocido, pero te cobraba. Juan tenía la particularidad de que tú ibas a la dirección de aduanas y él te recibía en su propio despacho. Santiaguero Juan. Sí. Y con una sonrisa, un abrazo, un cafecito, hasta anécdotas y cuentos, y tú ibas con una frase de él. Sí. Dime en qué tú quieres que yo te ayude. Que yo te ayude. Y usted le planteaba el problema. Mira, Juan, que esto es así. Dice, sí, para no cansarles, usted salía de ahí conforme, pero pagando. Conforme, pero pagando. Usted tenía que pagarle a Juan. Te cobraba. Amistosamente te cobraba. No, sí, como con una sonrisa, con una sonrisa, pero te cobraba. Y yo no sé si esto es característica de este tipo de profesión, porque el profesor Magín Díaz tiene una línea parecida a esa, donde... ¿Tú crees que fue un embajador que lo nombraron ahí? Exactamente. Es una especie de diplomático, pero con una formación económica. Exacto. El miércoles aquí, nosotros creo que fuimos el primer programa que hablamos de los resultados que dio a conocer la firma Fitch Rating, donde baja la capacidad crediticia de la República Dominicana. En ese contexto, la firma calificadora de riesgo bajó de B positivo a BB estable. Sí. Yo lo vi, aquí abajo. Y yo decía, pero ¿por qué todavía nadie del gobierno se ha referido a esto? Que es una firma calificadora de riesgo, como la Standard & Poor's y toda esa cosa, que ha dicho, espérate. Y además los fundamentos de esa decisión se sostuvieron en estos elementos. Entre otras cosas, los obstáculos que está enfrentando la economía nacional para crecer y la débil capacidad de pago de la deuda pública de la República Dominicana. Dos elementos mortales. Pero ¿cuál fue la respuesta del profesor Magín Díaz? Dice él que la decisión de la calificadora no constituye una desmejora del perfil crediticio del país, sino la decisión de no mantener una perspectiva que por su naturaleza implica una señal de mejora en el corto plazo hasta contar con mayor claridad sobre la evolución del entorno internacional. Usted me entiende cómo le puso un papel de regalo. Tú vas a comprar algo, pero tú no tienes el dinero para comprarla. Entonces tú lo que dices, mira, yo no la compré porque yo con este dinero estoy haciendo una evolución que me va a permitir comprar no ese, sino el mejor de más calidad que viene atrás. O sea, él dice, no, lo que ellos han sido es prudente por el entorno internacional que se está viviendo, la inestabilidad, pero resulta que eso no ha pasado con otros países. Y dice el profesor Magín Díaz que la calificación BB, que lo que refleja es la continuidad de los fundamentos macroeconómicos del país, incluyendo una economía diversificada, avances institucionales y un manejo prudente de la política económica, según lo que envió a los medios de comunicación. Y señala un dato que es interesante también, y es que las firmas calificadoras Standard & Poor's y Moody's mantienen la calificación hasta ahora, que no hemos visto, ¿verdad?,
que le da a la República Dominicana. Pero en el caso de esta calificadora de riesgo, la Fitch Rating, de positivo a estable, eso es un grado menos. Claro. O sea, eso no es de que pensando de manera cautelosa. Ni que te están manteniendo un nivel. No. Te están bajando un escalón. Es verdad que no te bajaron la escalera entera. No, pero de que bajaron un escalón. Y esto puede también influenciar en otras. Claro. E influenciar también en las facilidades de adquisición, de adquirir créditos en el mercado internacional. Pero me gustó la forma como el profesor Magín lo interpretó. Él no puede desalborotar las abejas. No, es que lo que ellos han hecho es una medida como cautelosa, ha sido más cauteloso, pero evidentemente que la economía dominicana ha mostrado una capacidad de resiliencia y una fortaleza extraordinaria. Fíjense que en el día de ayer el Banco Central dio a conocer que el crecimiento interanual de la República Dominicana a marzo está en 5.1. Y marzo creció, si mal no vi en el comunicado del Banco Central, alrededor de 4.2. La economía, el primer trimestre, por primera vez en los últimos años, ha recuperado su promedio de crecimiento sobre 4. Si mantenemos ese escenario, vamos a tener que el año puede cerrar con un crecimiento superior a 4%, 4.3% del Producto Interno Bruto. Y si nos basamos en eso, bueno, pues el profesor Magín Díaz tiene elementos para decir esto fue en un momento determinado, pero el que fuera cauteloso, una postura. Y está bien que lo sea. Claro. Pero, la firma. Pero de que te bajó, te bajó. De que bajó. Pero entonces el Banco Central le da una manito en términos de anuncio diciendo que este mes se llegó a un 5.1. Cuando tú lo ves, tú entiendes que la economía llegó. Sí. Señores, 12 meses son una recta numérica donde hay número positivo y número negativo. ¿Cuál es la esperanza? Que a final de cuentas los números sean positivos. En uno te fue mal, pero en dos te fue regular y en tres te fue bien. Tú pasas raya y tú estás pasando bien con un piquito. Eso es. Pero hay elementos que son... De todas maneras, uno entiende el momento que está viviendo el mundo. Claro. No, porque el ministro de Turismo está diciendo que probablemente es verdad. Ha dado una explicación de todo lo que se ha conseguido en estos días y que este es el mejor primer trimestre de la historia del turismo en la República Dominicana. Y que este mes es que marzo fue el mejor marzo de la historia. Señores, que un mes puede ser bueno. Es todo. Ojalá sea así. Pero está bien eso. El ministro de Turismo, que es el funcionario más eficiente que tiene el gobierno, porque tiene un renglón bueno, él dirá, lo mío es el turismo, ¿verdad? Traer turistas y explicado la política de que como se le han caído, por ejemplo, los turistas rusos, que eran muchos así, pero él salió a buscar los de otro sitio, los de otro. Ese es el papel de él. Números más o números menos, yo creo que nadie le discute. No, el éxito al gobierno en el área del turismo y a él como funcionario, por eso es que los números le dan a él un 40%, cuando quien le queda más cerca dentro del PRM es Carolina con 14%. Pero ¿tú me entiendes? No se le puede negar a David Collado. No, pero de ahí a que entonces veamos como el mundo entero se está hundiendo, pero nosotros bollamos más que nadie. Eso es imposible. No, eso es la realidad. Esa es la realidad. Lo que no sé es cómo se refleja aquí adentro, pero de que la realidad es la realidad. Durísimo. ¿Y por qué está el gobierno consultando a todos los sectores y garantizando que los sectores productivos no aumenten en esta etapa? También eso es correcto del gobierno.
¿Y qué es la evaluación mejor que podemos hacer del gobierno? Que dentro de la realidad donde todo el mundo se está ahogando, por lo menos nosotros tenemos un salvavidas, aunque sea de tubo de bicicleta. Con tubo de bicicleta. De Bepa. De Bepa, con un tubo de eso. No, eso es lo que vamos a evaluar del gobierno. Usted no le puede pedir al gobierno ahora que estemos por encima de países que hoy están asustados con la guerra. Y nosotros somos una pequeña isla que somos importadores netos de combustible, que nos estamos desangrando por ahí, pero que el gobierno tiene el handicap, esa espada de Damocles sobre sí, de los efectos que pueda tener en nosotros. Mira, el petróleo había bajado a 87 y de buena primera Trump amenaza más a cosas y atrapa un barco, ¡juac!, a 100 otra vez dólares. Irán dijo, prepárense a consumir petróleo a $200. Pero mira, una de las cosas que yo no sé por qué los otros funcionarios de este gobierno no se reflejan ahí, es el manejo que tiene David Collado de los números, de las estadísticas. Tú le puedes preguntar cualquier cosa y te la dice toda. Y no solo eso, sino que te trabaja, y cuando se bajó la estadística, lo dice. Claro. O sea, para mí él trabaja, uno de los elementos más importantes de David es la transparencia, hasta prueba en contrario. Pero tú todos los meses tienes una rendición de cuentas de cómo vamos, dónde bajamos, hacia dónde, qué hemos hecho. Tú ves un trade show en Miami, que otro en Colombia, que otro en tal sitio. O sea, es un ministro que se ha dedicado a trabajar. E inclusive ayer veía unas declaraciones de el amigo Santiago Riverón, el insigne alcalde de Dajabón. Pasamos del ministro de Turismo a Santiago Riverón. Pero espérate, porque él es el coordinador de la campaña de David Collado allá en Dajabón y en la zona de la frontera. Pero que trate de imitar a David Collado. Pero espérate, porque es que no está conforme. ¿No está conforme? Con David, porque él dice que David como que no hay manteca. No, que David está dedicado a trabajar y como que no le ha dicho, miren, hay que arrancar por aquí. Como que él dice que los otros candidatos como Carolina están haciendo campaña y David está concentrado en su trabajo. Riverón, pero haga usted, apórtele, usted no espere que le dé. Entonces el amigo Riverón está desesperado porque él se siente como una especie de caballo en la gatera, que no lo han soltado para él empezar a hacer la campaña. Entonces esa parte también hasta le ha beneficiado a David, aunque también puede perjudicarle, porque es tiempo de que él vaya haciendo la estructura de su campaña. Vamos a publicidad un momentito, venimos en breve con el cierre de Mañana Boreal. Tenemos un invitado en el día de hoy a hablar de impuestos. Debo decir, antes de que sea más tarde y ya yo me ausente, que estaré ausente unos días, ¿verdad? Fuera de aquí, pero retornaré un par de semanas de nuevo, de semanas laborales. A estar con cada uno de ustedes, tratando de darle lo mejor que podamos y agradeciendo siempre su sintonía. El señor Ortiz se va a un par de días de vacaciones, así es que muy merecidas. Así es que, pero no es ahora que se va, no, él viene ahora después del bloque. Venimos un momentito. De sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad
bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago,
el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Sí, señora Atahualpa, que estamos ya en el minuto final. No, de esta entrar para despedir a Mañana Boreal porque estamos en el tiempo de café con leche ya y hoy vamos a conversar con Leandro Turbí de la firma The Factory HKA, que es una de las firmas autorizadas por la Dirección General de Impuestos Internos para trabajar el tema de la facturación electrónica. Ayer ustedes recordarán que hablábamos mucho de esto y del foro que habíamos participado el pasado miércoles. Así es que dos cosas. Desearle al poeta buen viaje. Gracias. Pronto regreso, poeta. Que le vaya muy bien en estos 15 días que usted estará... yo espero que sí. Que le vaya bien. Blandito de corazón, yo espero que sí. Y ya tendremos entonces los tradicionales, ¿cómo se llama? Emergentes Benito Cruz en y el Valdés. programa. Y despedir a Mañana Boreal, poeta, con todo el corazón, que le vaya muy bien. Yo espero sacar algunas brechas para cualquier reporte que pudiera ser de interés. Justo en este momento que el mundo está casi arrodillado por la decisión de un hombre rubio de Estados Unidos que se ha propuesto
fregarnos la vida a todos, hasta la República Dominicana tranquila, chelchosa, que le gusta el merengue y su trago y su cosa, y ahora lo que vivimos es asustado y hay que entender la administración pública, cuál será el nivel de presión que tiene el presidente de la República. Pero bueno, haremos lo que sea posible desde allá y desearle a todos que sigan permanentemente con su mañana boreal. Venimos en un momentito con el café con leche. Sí, señor. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintonízate a lo nuevo.